Cada persona es una nueva puerta de entrada a un mundo diferente y hoy abrimos la puerta a un hacker cultural y disruptor que desde hace más de 13 años forma parte de diferentes equipos en Google. Actualmente en el equipo de Employee Engagement del Departamento de Recursos Humanos, dedicando su tiempo a crear procesos y una empresa donde todo el mundo se sienta que pertenece y que puede desarrollar su potencial desde dentro de Google. Ha trabajado en equipos de inclusión, marketing y ventas, ahora en Barcelona, pero también en California, Brasil y Argentina. Su propósito se centra en construir un lugar de trabajo más equitativo, aprovechando el pensamiento sistémico para promover un espacio de trabajo en el que todos y todas puedan desarrollar todo su potencial. Hoy, en Nadie es Normal, Tomás Flier. Hola Tomás, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Asun? Muchas gracias por invitarme. Pues lo primero, para conocerte mejor, ¿cómo te presentarías sin tener que mencionar un cargo o un currículum, sino a través de una historia, una pasión, una causa que te mueve? Sí, bueno, muchas historias, ¿no? Pero para mí una fundacional es una cuando yo tenía más o menos 13, 14 años. Yo vengo de una familia que yo me considero rica, es de clase media alta en Argentina, en Buenos Aires, y siempre mis padres me compartieron esta idea de que tengo esta oportunidad de poder viajar o de poder estudiar simplemente porque nací en una familia. Entonces, me acuerdo, estaba trabajando como profesor ayudante de matemática en una comunidad periférica en Buenos Aires y conocí a Carla, 12 años, brillante. Era una mujer marrón, pobre de Buenos Aires y la primera vez que le estaba enseñando sobre ecuaciones, inmediatamente podía resolverlas. Era como si nada, era natural para ella. Y podía resolver ecuaciones mucho más rápido que yo había estado 2, 3 años entrenado en eso. Entonces digo, bueno, tenemos acá la próxima Marie Curie, no sé, es increíble, en nuestra próxima presidenta. Y le digo, Carla, ¿qué querés hacer cuando crezcas? Y ella me dice, y yo quería ser veterinaria, pero los profesores y mi familia me dijeron que iba a ser muy difícil para mí. Entonces en ese momento como que me di cuenta de que Carla no iba a estudiar y no le iba a dar al mundo, ni ella iba a recibir todo lo que se merecía realmente por los méritos que ella tiene, por las virtudes que ella tiene en este caso. Y ahí lo que me hizo reflexionar es que hay sistemas, hay estructuras alrededor nuestro que nos dan oportunidades, que nos dan más oportunidades o menos oportunidades, no necesariamente por nuestro mérito, no necesariamente por nuestro esfuerzo o por nuestras virtudes. Y también el corolario lógico contrario, me di cuenta de que capaz que si yo tenía tantas oportunidades en ese momento, no era porque era tan inteligente como mi mamá siempre dice, porque no necesariamente es así, sino porque habían estructuras alrededor mío e identidades que yo tenía que me hacían tener ese privilegio, ¿no? Ujú. Entonces, y ese tipo de historia siempre después me obsesionó, primero desde un punto de vista de culpa, es decir, bueno, ¿por qué tengo tanto? Pero después a cambiarlo como entender el privilegio como poder y decir, bueno, si yo puedo estar en esos espacios, si yo puedo tener estas posiciones de liderazgo, bueno, vamos a ver cómo podemos recrear y reimaginar esas estructuras para que sean un poco más equilibradas y un poco más justas. Ujú. Y volviendo al título de este podcast, ¿qué significaría para ti la frase nadie es normal en esa relación con la diversidad y la inclusión? Sí, la palabra normal está cargada, ¿no? Primero, normal es un punto de vista. Lo que es normal para mí no es normal para vos. Mi normalidad en mi día a día, en fin, es comunidad, es trabajar con colectivo LGBTQ+, en fin, cada persona tiene su punto de vista y su normalidad. Así que la idea de normal es algo que me parece que se puede problematizar. En organizaciones, el problema es que lo normal se confunde con la mayoría. Y mismo nuestra cabeza funciona de esa manera, ¿no? Porque recibimos tanta cantidad de información en nuestra mente tiene que filtrarlo, ¿no? Recibimos eh,
no me acuerdo cuántos millones de bits de información por segundo, pero solo podemos procesar 40. Entonces nuestra mente funciona como una herramienta de inteligencia artificial que le va poniendo etiquetas a las cosas para poder movernos por el mundo, si no tenemos una sobreestimulación. Y en organizaciones lo confundimos como, bueno, la mayoría. Si vemos que, no sé, ingenieros de software, la mayoría en las películas o mismo en la industria, vemos que la mayoría son hombres blancos o asiáticos. Entonces creemos que lo normal es que un ingeniero de software tiene que tener esas identidades. Pero entonces me parece fundamental entender que, uno, la mayoría no es la normalidad, y dos, mismo en estos grupos demográficos que etiquetamos, todo el mundo es diferente, todo el mundo es único. Entonces, como organizaciones o como democracias, nuestro objetivo justamente es que todo el mundo pueda traer su unicidad, lo que lo hace único, sin miedo a tener que asimilarse o a tener que pertenecer. ¿Para qué? Porque eso nos va a hacer mejor a todos. Eso va a hacer que tengamos políticas que representen mejor a nuestras personas, desde una organización o un país, prácticas, procesos. Y de eso se trata un poco el trabajo de inclusión en una organización, ¿no? Asegurarse de que estamos creando, co-creando nuestros procesos, co-creando nuestros negocios, co-creando nuestros productos con todos y con todas, ¿no? Ujú. Difícil manejar ese equilibrio entre crear, celebrar esa diferencia y crear el sentimiento de pertenencia. Esto, no sé, ¿cómo lo manejáis para que haya un cierto equilibrio, sabiendo que la perfección no existe? Es que me parece que hay una equivocación más conceptual de pensar que el universalismo, que los franceses hablan mucho de universalismo, es que es la homogeneización, es que todos tenemos que ser iguales. Y en realidad no, es lo contrario, es crear espacios en el que nosotros en Google, por ejemplo, definimos, medimos el sentido de pertenencia como, con pilares como te sentís visto, te sentís, digamos que te sentís visible y no invisible, te sentís escuchado, te sentís valorado. Y se mide esto, entonces justamente el sentido de pertenencia es que vos seas vista, que vos seas reconocida y seas valorada, justamente porque sos único. Y desde un punto de vista mismo de cultura, que me parece que es bueno para cualquier organización, no solo para las empresas, si creamos una cultura en la que vos sos valorada porque sos única y no a pesar de ello, entonces, uno, vos te vas a sentir mucho más segura de justamente decir cosas que no sean la norma. Y como organizaciones, no solo las empresas tecnológicas, las empresas tecnológicas necesitan de ideas diferentes para poder sobrevivir, porque tienen que estar cambiando todo el tiempo. Pero la mayoría de las empresas, la mayoría de las organizaciones, tienen que innovar todo el tiempo. Y la única manera de innovar es si tus empleados y empleadas se sienten con la seguridad psicológica, el psychological safety, para poder decir algo que está fuera de la norma o algo hasta que está equivocado. Entonces, me parece fundamental que celebremos esta diferencia. Y después mismo dentro de los colectivos, no sé, yo trabajo mucho con el colectivo de mujeres. eh, es fundamental entender las diferencias de que la experiencia de ser mujer en España es diferente en Kenia o en Inglaterra y también es diferente según las diferentes identidades que uno tiene, si es madre, si es una mujer blanca, si es una mujer trans. Entonces, nosotros el poder visibilizar estas diferencias, en realidad como colectivos y como grupos nos hacemos más fuertes porque todos y todas se sienten representados por este grupo. Entonces, al sentirse representado, al sentirse visible y visto, uno se siente parte. Entonces ese sentido de comunidad en realidad se refuerza. Ujú. Y volviendo a esa trayectoria y experiencia personal, en tu caso, como hombre, viviendo en diferentes contextos y en estas realidades, ¿cómo ha influido tu identidad precisamente en esa forma de liderar y de acompañar los procesos de inclusión? Bien,
Primero, desde el punto de vista desde mi lente, el tener el privilegio de poder trabajar y vivir en diferentes lugares y trabajar con diferentes colectivos, me muestra que me parece lo esencial al trabajar con otras personas, digamos, ya ni siquiera en trabajar en inclusión, que es entender que nosotros no vemos el mundo como es, sino lo vemos a través de nuestro propio lente. Y me gusta mucho esta idea de Magritte, de la pipa, ceci pas une pipe, esto no es una pipa, porque nosotros no vemos el mundo tal cual es, sino vemos nuestra representación, nuestra interpretación del mundo. Y este lente, mis identidades, como un hombre blanco, cis, heterosexual, y otras identidades también, me determinan también cómo veo al mundo y cómo soy visto por el mundo. Entonces, primero me mostró eso, me mostró de que yo veo solo una parte de la realidad y que si queremos desarrollar los mejores productos, desarrollar las mejores políticas, lo que tenemos que hacer es justamente traer diferentes puntos de vista porque eso va a hacer que sea mucho más representativo de lo que es real y lo que no es real. Por ejemplo, en el mundo corporativo, especialmente en el mundo corporativo americano, que es el que hace 13 años, ¿no? Que estoy en Google y que, bueno, adopté un poquito, me domesticaron con sus prácticas, se habla mucho de best practices, mejores prácticas. Y ese es un concepto que también me vuela la cabeza, porque es mejor que qué, digamos, y en qué contexto, y para quién. Entonces, esta idea de best practices establece valued practices o prácticas que sean interesantes. Después, desde el punto de vista de hacer este trabajo, no sé, de trabajar con colectivos femeninos siendo un hombre, me parece primero fundamental entender de que si todos somos parte de la sociedad, todos somos responsables por esta sociedad. Le escapamos a la idea de privilegio porque inmediatamente cuando se habla de privilegio, la gente reacciona o la mente reacciona diciéndome, vos me estás diciendo que yo no me merezco lo que yo hice. Sí, te lo mereces, pero probablemente si tuvieses otras identidades, tendrías que trabajar 10 veces más para llegar a donde llegaste, ¿no? Entonces, esta idea de privilegio, yo más allá de que no activamente, capaz que no contribuya con estos sistemas de jerarquías o sistemas de opresión, yo me beneficio de esto. Digamos, entonces puedo usarlo o no, y también se puede usar ese privilegio desde un punto de vista de que el riesgo para mí de nombrar estas cosas o de hablar de este tipo de cosas es mucho menor que el de una mujer, por ejemplo, mostrando esto. Entonces, sí me parece fundamental que es una conversación. Muchas veces se dice, esto es sobre politically correctness, esto es sobre corrección política. Y en realidad es lo contrario, es que hablemos más sobre esto. Es que haya más disenso. ¿Por qué? Porque tiene que haberlo, porque somos diferentes, porque no existe lo normal, porque cada uno tiene su punto de vista, ¿no? Entonces me parece fundamental entender por lo menos este trabajo de esa manera, de crear espacios en los que podamos hablar, disentir, consensuar, eh, obviamente siempre entendiendo y hablando, hay una escritora brasilera que me encanta, que se llama Yamila Ribeiro, que habla de lugar de fala, que es el lugar de habla. Siempre entender que yo lo hablo como un hombre. Yo trabajo con colectivos de mujeres y mi objetivo es amplificar voces y crear espacios en los que se generen estas conexiones. Mi objetivo no es representar. Entonces, entendiendo este lugar de habla y yo como hombre y como lo que veo, este es mi punto de vista, sí me parece que es un punto de vista interesante, pero es un punto de vista. Ujú. Y esto que estás contando enlaza muy bien con algo que utilizas y mencionas varias veces, que es el pensamiento sistémico para promover esos Mm. cambios organizacionales. Por si alguien no está familiarizado con este concepto, igual lo podemos explicar un poquito, y si tienes algún ejemplo de cómo funciona esa forma sistémica de pensar en cambiar una política, una organización, una estrategia. Sí, y es muy interesante porque ahora cada vez más hay departamentos en las escuelas de negocios de organizational behavior, comportamiento organizacional, que que lo interesante es hay que entender como procesos. El objetivo no es convencer gente de nada.
sino cambiar procesos, que procesos sean más robustos para que sean co-creados estos procesos para que sean más justos, para que sean más equitativos, para que saquen lo mejor de todo el mundo. Entonces, el pensamiento sistémico refiere a un cambio organizacional, puede ser de cultura o de diferentes aspectos que ahora voy a mencionar, pero entender una empresa o una organización como un sistema. Y que los procesos, los diferentes procesos, tenemos cientos de procesos en todas las organizaciones, son levers, son palancas que son puntos de inflexión. Y tenemos que encontrar en esos sistemas, si tenemos un objetivo, cuáles son esos procesos que con menos presión podemos hacer más cambio. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos asegurarnos de que nuestra fuerza de trabajo es representativa de nuestros usuarios y del talento que existe ahí afuera. Bueno, entonces ahí miramos a las palancas que puede ser contratación. Y dentro de la contratación entender el proceso. Estamos contratando las mismas universidades siempre. Contratamos siempre a través de referral, de quién refiere a otra persona. Bueno, ahí ya hay un sesgo de proximidad, un sesgo de afinidad muy grande. A la hora de entrevistar, nos aseguramos de que existan diferentes puntos de vista, diferentes identidades, evaluando a esta persona. Y después, ¿cómo es el proceso? Tenemos criterios específicos, tenemos criterios justos con los cuales evaluamos. Entonces, lo entendemos como un sistema, más allá de la persona que entrevista, sino sí puede ser con sus identidades. Lo interesante de esto, y lo vimos mucho nosotros, no solo dentro de la empresa, sino también hay mucha bibliografía, es que cuando tratamos de ser más equitativos y más justos en nuestros procesos, esto termina beneficiando a todo el mundo. Cuando nosotros pensamos en cambio sistémico en una organización, tenemos que pensar lo que hablaba yo de representación, pero también cómo fluye la información, cuán tácitas son las reglas para navegar una información, que eso hace que haya, que las personas que sean sobre representadas tengan más redes para poder entender cuáles son estas reglas, para moverse, para ser promovido. Entonces, cuanto menos tácitos sean y más claros sean las reglas del juego, esto beneficia a todo el mundo. No más allá de tu identidad. Esto no se trata de tratar de que un colectivo esté arriba del otro, sino que justamente las reglas del juego sean claras para todo el mundo. La asignación de recursos, la asignación de promociones y algo que podemos hablar también después, que es cómo desarrollamos nuestros productos. En nuestro caso, porque desarrollamos productos, pero puede ser también en la manera en que desarrollamos y pensamos nuestros negocios también, que es, ¿estamos desarrollando productos para todo el mundo o siempre tenemos a un grupo en mente cuando desarrollamos las features, cuando desarrollamos un producto específico? ¿Lo ideamos y lo entrenamos con diferentes puntos de vista o, o no? Y si no, va a tener un sesgo de la representación que tengas en tu empresa. Y si tu empresa, no se tiene la industria tech, por ejemplo, tiene una sobre representación en general de hombres. Y bueno, ese punto de vista va a ser tomado en cuenta muchísimo más a la hora de desarrollar un producto o un negocio, ¿no? Entonces, por eso este cambio sistémico, de nuevo, es menos pensar en las personas y en las especificidades y más entender una organización como un sistema y ver cuáles procesos uno quiere priorizar, ¿no? Ujú. Podemos hablar de ese papel que juega la tecnología y también ahora la inteligencia artificial en la diversidad y la inclusión y en la creación de un producto y en la creación de conceptos, etcétera, pero también del impacto real, porque sí que está claro y ya demostrado, aunque no es fácil, que esto tiene impacto en la productividad, en la Mm, innovación y también incluso en la salud mental de las organizaciones. totalmente, totalmente. Bueno, también hay muchísimos estudios, estaba viendo uno de Forbes, pero HBR de Harvard Business Review y más sentido de pertenencia, no importa cuál sea la identidad, el nivel de productividad aumenta hasta un 56%, estaba viendo en un estudio de Forbes. La retención aumenta hasta un 50%. Y esto tiene sentido porque no importa quién eres, tú quieres ser valorado, tú quieres ser visto.
Y si te sientes que perteneces, entonces puedes traer tu visión que es única, que hablábamos de nadie es normal, ¿no? Entonces, pero si tú sientes que no perteneces, tú vas a querer conformar a la mayoría, porque sientes que tiene que estar pisando en huevos todo el tiempo y no puedes traer realmente todo lo que tú podrías traerlo. Y para poder explorar realmente todo tu potencial, uno tiene que poder equivocarse, tiene que crear espacios en los que nos sentamos seguros y que nos equivoquemos un montón de veces y que traigamos puntos de vista que capaz que están bien o capaz que no están bien. Digamos, en Google, por ejemplo, están obsesionados con esta idea de moonshots, estas ideas de ir hacia la luna. No sé, Google Maps nació con vamos a mapear el mundo entero. Ese tipo de ideas son las ideas que a veces uno piensa y dice son absurdas, pero uno tiene que poder nombrar o perseguir esos sueños que capaz que sean absurdos para poder realmente ser disruptivo. Y de nuevo, digamos, hay unos estudios que me gustan mucho de McKinsey, ¿no? Que ya hicieron 4 iteraciones con una representación de datos geográficos, de identidad gigantesco, y que muestra que, que más representación en términos étnicos y de género en los liderazgos de las empresas traen más retorno financiero, hasta un 36% más de retorno financiero. O sea, esto tiene sentido de negocio. Y esto tiene sentido también, porque si nosotros tenemos más puntos de vista, más diversos, digamos, lo que va a hacer es que tomemos decisiones que sean más complejas, que tengan más, que sean más ricas. Mismo las discusiones que se dan y los debates que se dan justamente van a ser mucho más intensos. Entonces, al final y al cabo, vamos a tener un sistema de toma de decisiones que sea mucho más sofisticado, ¿no? Y por último, lo que mencionabas de la salud mental, si uno tiene ahí disculpa mis anglicismos, pero ahí está este concepto de code switching, de tener que cambiar de código. Si uno tiene que estar todo el tiempo pensando en cómo se tiene que vestir, cómo tiene que hablar, para que sea escuchado, para ser como la mayoría, eso tiene un nivel de peso cognitivo que nos deja exhaustos y que no podemos, que nos deja exhaustos y que eso no va a hacer que vos puedas traer todo tu mayor potencial. Antes me preguntabas de historias. Hay una historia que me voló la cabeza de una compañera mía, que es una mujer negra, brillante, PhD en esto, en lo otro, y siempre que viaja por negocios en primera clase, eh, tiene que vestirse de etiqueta, porque si no, y yo le digo, no, yo viajo en pijama porque me gusta estar cómodo. Yo cuando estoy pensando en el avión quiero dormir bien para poder dar presentaciones al día siguiente bien, descansado. Y ella me dice, no, yo si no voy de etiqueta, si no voy bien vestida, todo el tiempo me están pidiendo mi pasaje para ver si no tengo que ir atrás. El mensaje que esto manda es, tú no perteneces aquí. Ujú. Ese esfuerzo cognitivo y ese esfuerzo mental de tener que asimilarse, eso genera una carga y un esfuerzo que, por ejemplo, yo no lo tengo que pasar en este caso específico, porque me ven y yo no me tengo que credencializar de por qué yo estoy acá o justificar por qué yo estoy acá o por qué no estoy acá. Eso también es privilegio y eso a tu pregunta nos lleva a por qué el sentido de pertenencia, si uno simplemente se siente que pertenece, uno simplemente se enfoca en lo que tenemos que resolver y listo, ¿no? Ujú, no tiene que perder energía en Exacto. otros temas, ¿no? Y a pesar del impacto real de que es verdaderamente positivo, como os he explicado, el contar con perfiles diversos, en los últimos meses, en el último año, sí que hemos visto que algunas empresas, compañías, pues han dado algún paso hacia atrás en sus políticas o recortes o incluso supresión de políticas de identidad, de diversidad y de inclusión. Yo no sé si esto es algo coyuntural o realmente es algo que puede sentar precedente en otras empresas del mundo. Una pregunta muy, muy difícil, muy cargada y muy compleja. Ujú, Mi punto de vista, estando en estos espacios hace más de 15 años ahora, es que es un péndulo.
Siempre hay momentos en los que se avanza, hay momentos en los que se retrocede. También qué mensaje manda para si ya hace tanto tiempo, ya hay tantos datos y tantas pruebas de cómo, por ejemplo, lo que hablamos antes del cambio sistémico, de cómo si tienes un sistema de evaluación que sea claro, con criterios claros para todo el mundo, que la asignación de recursos sea justa, eso es good business, eso es buena manera de hacer negocios, es una buena manera de conducir tu organización. Entonces, no importa cómo lo llamemos, si lo llaman de una manera o lo llaman de otra, hay muchos de estos aprendizajes que ya son parte de una organización que sea saludable. Cuando pensamos en que, cuando hoy entendemos que si tienes un equipo, tener una representación de tus usuarios más fidedigna va a hacer que tengas productos más relevantes, eso ya lo aprendimos. Entonces, si eres un buen gerente, vas a querer que todo el mundo sea diferente, que tenga diferentes identidades, que tenga diferentes puntos de vista. ¿Por qué? Porque va a hacer que las discusiones sean más ricas y que que suba el nivel de tu equipo. También me parece que esta coyuntura nos ayuda a diferenciar qué es realmente importante y qué es simplemente performativo. Y, y al fin y al cabo, lo que perseguimos es lo mismo, que es meritocracia. Lo que perseguimos es que seamos evaluados por nuestro mérito y por nuestro esfuerzo. Y eso es lo que buscamos al final del día y también que todo el mundo pueda traer todo su yo, traer todo su potencial y pueda desarrollar su potencial. Ta- Invertimos tanto tiempo en nuestro trabajo que me parece que si no creamos espacios y organizaciones en los que los humanos puedan florecer, eh, en fin, pierde un poquito el sentido, ¿no? Y precisamente has hablado de evaluar, de esa evaluación, de poder medir el impacto, de poder tener datos que avalen este compromiso, pues más allá de algo simbólico. ¿Hay alguna manera en la que se pueda medir, que seguramente no es una ciencia exacta, que pueda tener un valor absoluto, pero que se puedan medir con indicadores ¿no? La implementación de este tipo de procesos, de políticas, de cambios en la mejora de una organización? Claro que sí, claro que sí. No, no solo se puede medir, sino se tiene que medir. Digamos, si se toma como un problema, si la cultura un famoso profesor decía, la cultura se come la estrategia en el desayuno, el almuerzo y la cena. Digamos, si la cultura es algo fundamental para el desarrollo de una organización o de una empresa, entonces tenemos que tratarlo como un problema de negocio. Un problema de negocio tiene sus objetivos y tiene sus indicadores para poder medirlos. Tienes el macro objetivo y tiene los micro objetivos o la teoría del cambio para decir, creemos que si hacemos esto, esto y esto va a pasar esto. Bueno, todo esto se tiene que medir. Como decís vos, socialmente es un poquito más difícil, pero si no se tiene la rigurosidad de poder medirlo, estás totalmente en la oscuridad. ¿Cómo sabes si algo funciona? No funciona o peor, muchas veces muchos de los programas tenemos una teoría del cambio, pero muchos de los programas que terminamos implementando genera más disrupción para mal y no para bien. Entonces es fundamental que se mida. Para eso voy a decir, dependiendo del objetivo que se tenga, no sé, antes estábamos diciendo de cómo fluye la información o cuán justo es un sistema de evaluación. Bueno, lo medimos a través de encuestas, lo medimos entendiendo también quiénes en general son promovidos o no, tratar de encontrar patterns en nuestros datos, pero fundamentalmente me parece que para cualquier tipo de proyecto social, muchas veces nos equivocamos y medimos mucho las input metrics y no las output métricas, las métricas del esfuerzo que hacemos. Hicimos 300 eventos y llegamos a 100.000 personas. ¿Y qué? ¿Cuál fue el cambio que generó? ¿Hay un cambio comportamental, de behavioral, de comportamiento o no?
Entonces me parece que todo esto siempre lo tenemos que medir a través de estos indicadores y métricas que sean duras también, ¿no? Mm. Vamos llegando ya al final de esta conversación tan interesante y si tenemos en cuenta que todos tenemos y todas un superpoder, que es esa parte que nos hace únicas, esa autenticidad, ¿cuál dirías que es el tuyo? ¿Cuál es ese algo diferente que te impulsa a hacer lo que haces? Em, yo creo que es una combinación porque, por un lado, me agrada poder hoy tener el entendimiento de que mi punto de vista es simplemente un punto de vista y poder tener la empatía con otras vivencias y que eso primero me identifico, pero después me doy cuenta que muchas veces a través del privilegio, de decir, bueno, yo tengo el privilegio de no pasar por eso y simplemente no quedarme con eso, sino que ese privilegio, esa idea o ese entendimiento de privilegio me impulse y me empuje a entender que eso me da poder. Y puede ser poder para seguir disfrutando de ese privilegio o poder para cambiar las cosas, ¿no? Angela Davis decía, no acepto más las cosas que no puedo cambiar, sino que cambio las cosas que no puedo aceptar, ¿no? Entonces, ese impulso a cambiar las cosas siempre en colectividad, siempre en comunidad, y entendiendo que la idea es crear espacios, no venir como un salvador, me gusta, por lo menos hoy en día, poder tener ese entendimiento, ¿no? Y seguramente que tienes una frase, una idea, un mantra, alguna visión que seguramente a nuestra audiencia le gustaría que compartieras, algo que nos lleve a recordar también parte de esta conversación. ¿Cuál sería esa idea fuerza? Hay una frase de Madame Kaba que dice, o Madame Kaba, que dice, vive tu vida de una manera en el que la brecha entre tus valores y tus acciones tiende a cero. Entonces, entender que nuestros valores tienen que ser nuestra brújula para ver del cómo hacemos las cosas. Porque muchas veces nos enfocamos en el qué, pero el cómo atravesamos nuestra vida, cómo trabajamos con otros y otras, eso es lo que más, por lo menos, me obsesiona y me impulsa en este momento de mi vida. Tomás, pues muchísimas gracias por todas estas aportaciones, todas estas ideas y gracias también por esta última frase que nos deja reflexionando y pensando. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme así. Tomás lleva toda su vida y carrera profesional dedicado a cumplir su propósito, como miembro fundador del Think Tank Red, Red de Empresas por la Diversidad, de la Universidad de Itela en Buenos Aires, como consultor, profesor de comportamiento organizacional y conferenciante, su brújula apunta hacia una convicción clara. Todos y todas tenemos el poder y la responsabilidad de construir más espacios donde las personas sientan que pertenecen.